En este vídeo voy a tratar de explicar en la práctica qué es Zencoding y cómo puede ayudarnos a ser mucho más productivos a la hora de trabajar con código HTML. Bueno, Zencoding es una sintaxis especial para generar HTML o en general cualquier lenguaje estructurado como XML o XSL, y que con una sintaxis muy parecida a la que usamos en los selectores CSS nos permite definir de manera muy concisa bloques completos de código HTML. En la página web del proyecto que tenéis aquí, podemos ver que hay un montón de editores que soportan directamente ellos, desde Aptana o Notepad++ hasta otros editores de terceras partes como pues Dreamweaver o Visual Studio, que es precisamente en lo que quiero centrarme hoy. Bueno, por cierto, Zencoding lo creó este hombre, Sergei Chikuyonok, que es ruso, y bueno, lo podéis seguir en Twitter si domináis el ruso, porque como veis tuitea mucho en ese idioma. Bien, en Visual Studio, para soportar Zencoding, debemos descargarnos este plugin que se llama Web Essentials 2012 y que también, bueno, lo ha creado Mads Christensen, que es el Program Manager de Visual Studio, la plataforma web en Microsoft, y la verdad que aparte de lo del Zencoding tiene multitud de características y desde luego cualquier programador web debería obtenerlo e instalarlo en Visual Studio. De hecho, no hace falta descargarlo desde aquí, porque si vamos a Visual Studio y nos vamos a el gestor de extensiones y actualizaciones, veremos que, bueno, online podemos buscarlo. Si buscamos Web Essentials y lo tenemos aquí, podemos instalarlo directamente desde Visual Studio sin tener que descargarlo desde la web. Bueno, yo en mi Visual Studio lo tengo instalado y entonces en cualquier página HTML o en cualquier archivo en general que utilice HTML, por ejemplo una página SPX o una vista de MVC, ¿no? Bueno, pues podemos utilizar, va a reconocer esa sintaxis y la podemos utilizar. Entonces, bueno, como podemos ver en el texto que acompaña a este vídeo, pues tenemos una serie de caracteres que podemos utilizar para crear la sintaxis Zencoding. Por ejemplo, si yo escribo algo tan sencillo como esto y le doy al tabulador en Visual Studio, automáticamente esto se convierte en un HTML equivalente, que es este. Como vemos, lo que hacemos es definir un div que tiene un identificador de nombre main_content. Para eso utilizamos el hash, ¿no? o la almohadilla, que es como se identifican CSS a los identificadores de elementos. Entonces, bueno, pulso tabulador y me crea el elemento div con ese ID. Bien, esto es lo básico y lo más sencillo. Bueno, el div es opcional porque el div es el elemento por defecto de Zencoding. Si no le pongo el div y simplemente le pongo el identificador y ahora pulso el tabulador, vemos que me genera exactamente lo mismo. Es decir, que cuando queramos generar un div no es necesario que se lo pongamos delante. De todas formas, bueno, yo soy partidario más que nada por claridad, ¿no? Bien, si además de establecer el identificador queremos establecer, por ejemplo, un atributo, en concreto una clase para este elemento, pues podemos usar la sintaxis habitual que se usa en CSS, que es un punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, imaginemos que queremos ponerle aplicarle una clase de nombre content, pues le pongo el punto content y si ahora genero dándole al tabulador, vemos que me genera el div igual que antes con la clase content aplicada. Como vemos, pues muy sencillo. También le puedo quitar el div y me genera exactamente lo mismo, por lo que os decía hace un momento. Bueno, esto es lo más básico. Lo que pasa que con esto tampoco estamos ahorrando demasiado trabajo. Veremos ahora que podemos ahorrar todavía mucho más. Entonces, más elementos que tenemos disponibles es, por ejemplo, el símbolo mayor. Si yo utilizo el símbolo mayor, esto en CSS se usa para indicar que un elemento es hijo de otro, y en este caso, en Zencoding también. Entonces yo, por ejemplo, si hago esto y escribo, por ejemplo, otro div con una clase aplicada que se llama float left
y le doy al tabulador, veremos que me va a generar una clase, o sea, una etiqueta div con un identificador main_content, una clase content y un div hijo de este que tiene la clase floatLeft aplicada. Le doy al tabulador y vemos que efectivamente así es. Es decir, usando el mayor podemos ir generando elementos hijos de otros elementos, lo cual pues eso puede ser muy útil también. Del mismo modo que generamos elementos hijos, podemos generar elementos en el mismo nivel utilizando el operador más. El más genera elementos en el mismo nivel que el elemento en el que estemos actualmente, el mismo nivel de la jerarquía. Entonces, en este caso, por ejemplo, puedo poner otro div que esta vez está alineado a la derecha, por ejemplo, con esa clase aplicada, y al darle al tabulador vemos que en el mismo nivel que el anterior me genera este div. Entonces, bueno, con el más podemos generar divs o cualquier otro elemento en el mismo nivel. Si a cualquier elemento de esta jerarquía que estamos definiendo aquí le queremos aplicar atributos, por ejemplo, pues podemos utilizar el operador corchete o los corchetes, y dentro de los corchetes meter tantos atributos como queramos. Por ejemplo, podemos poner un atributo style en este caso y además asignarle un valor, pues por ejemplo font size 1.5 em, y separándolos con espacios podemos incluir tantos atributos como queramos que se van a aplicar a este mismo elemento. Pues por ejemplo, en este caso le podemos meter un atributo data o lo que sea. Si no especificamos un valor, aparece con su valor vacío, con el valor del atributo vacío. Por ejemplo, si ahora pulso en tabulador, vemos que tenemos el style, bueno, con el font que me confundí aquí, ¿no? Y el data value este que especifiqué completamente vacío. Con esto podemos establecer cualquier tipo de atributos que queramos en los elementos, en cualquier nivel. Bien, también podemos usar las llaves para generar elementos textuales dentro de otros elementos. Por ejemplo, si quiero definir una etiqueta A para crear un enlace, le voy a definir, por ejemplo, el atributo target blank para que me la abra en otra ventana, y además quiero que lleve el texto, pues mi enlace, my link en este caso. Bien, pues el texto que quiero mostrar lo meto entre llaves. Al darle al tabulador vemos que se nos genera un enlace con el href por defecto en blanco, el atributo que le especificamos y el texto que le dijimos que queríamos utilizar dentro del enlace. En este caso, pues my_link, que era el que yo le he puesto. Otro operador muy útil que podemos utilizar es el asterisco, que nos permite crear múltiples elementos del mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, si queremos crear la típica lista, ¿no? Con un elemento UL inicial, al que le vamos a poner, por ejemplo, un identificador que se llame menú, y como hijos vamos a incluirle, pues por ejemplo, diversos LIs. En este caso quiero incluir 3. Bueno, pues entonces como quiero incluir 3 elementos de lista, le pongo un asterisco 3 y cuando le dé al tabulador automáticamente me genera el menú, perdón, la lista no ordenada, UL, con el ID menú y 3 elementos de lista. Esto se puede especificar todavía mucho más utilizando, por ejemplo, numeraciones. Por ejemplo, si usamos el símbolo $, podemos conseguir que cada elemento se numere de la manera que nosotros deseemos, siguiendo el orden de cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso tengo el elemento LI y quiero que dentro de cada LI haya a su vez un enlace, pues entonces pongo una A, que le voy a poner una clase de tipo menú, por ejemplo, y le voy a incluir un texto dentro del enlace que va a ser menú, y quiero especificar menú 1, menú 2, menú 3, así sucesivamente. Bueno, pues le pongo simplemente $1. Con esto lo que voy a generar es un UL, 3 LIs y cada uno de ellos con un enlace que tienen un texto llamado menú 1, menú 2, menú 3, etc. Si quiero que este texto, además, el número, me rellene los espacios con ceros, es decir, que por ejemplo sea menú 001, 002, etc., le puedo poner tantos $, como quiera para rellenar. Si le pongo 3, por ejemplo, me va a generar
menú 001, menú 002, menú 003, etc. Entonces de esta forma tengo bastante control sobre este HTML que se va a generar. Otro operador interesante es el operador que nos permite subir puestos en la jerarquía, de manera que podemos movernos hacia arriba en la jerarquía, aparte de definir hijos, que sería moverse hacia abajo en la jerarquía. Por ejemplo, imaginemos que tengo un elemento de primer nivel, le voy a llamar así, y dentro de este creo otro de segundo nivel. Bueno, le voy a poner el div para ser coherente. Bien, y incluso, pues por ejemplo, en este caso le voy a poner otro de tercer nivel. Bien, y finalmente, ahora que ya tengo 3 niveles, lo que quiero es poner, por ejemplo, un enlace dentro del primer div, y para lo cual, por ejemplo, dentro de este tercer nivel voy a crear, por ejemplo, 3 enlaces. Le voy a llamar link $, para que genere link 1, link 2, link 3. Y ahora lo que quiero es generar dentro del primer div un parrafito de texto, por ejemplo. Entonces lo que puedo hacer en este caso es simplemente poner 2 circunflejos, que es el símbolo para subir nivel. Entonces subo 2 niveles, estoy en el nivel 3, subo al nivel 3 y luego al nivel 2, y ahora aquí, pues por ejemplo, pongo un párrafo con cualquier texto. Le voy a poner así en inglés, some text. Tengo que ponerle la multiplicidad aquí. Vale, y si ahora interpreto el zencoding, pues efectivamente tengo nivel 1, nivel 2, nivel 3, 3 enlaces dentro de aquí, subo 2 niveles, o sea, hasta el nivel 1, y tengo el párrafo con el texto. Entonces de esta manera puedo moverme entre los distintos niveles de la jerarquía para conseguir posicionar elementos en distintos sitios. De todas formas, si lo que quiero es generar una jerarquía más o menos compleja, es mucho mejor que utilice agrupamiento de elementos, es decir, que utilice paréntesis para ir definiendo las distintas partes de mi jerarquía y las vaya poniendo en el orden adecuado. Por ejemplo, puedo crear un div que le voy a llamar content para contener a todas las demás. Esta, a su vez, pues va a tener dentro, lo voy a agrupar entre paréntesis, va a tener una cabecera, por ejemplo, y dentro de esa cabecera, o sea, del div cabecera, bueno, le voy a poner div delante, dentro del div cabecera va a tener, pues por ejemplo, un h1 que va a tener la clase title, y le voy a poner, por ejemplo, un h2 que va a tener la clase subtitle. De manera que así estoy definiendo una zona que va a ser hija del contenido, que va a tener por un lado una cabecera y por otra, como hija de esta cabecera, un H1 y un H2, dos cabeceras de mi documento. Ahora que ya he definido esta zona, al mismo nivel, y para ello uso el más y luego unos paréntesis para agrupar estos otros elementos que van por otro lado, le voy a poner, por ejemplo, un div que le voy a poner de identificador main, por aquello de que será el contenido principal, y dentro de este main, de este contenido principal, le voy a poner, por ejemplo, pues una lista sin ordenar, con 3 elementos. Y finalmente, al mismo nivel que todos estos grupos, le voy a poner, por ejemplo, un div que va a ser el pie, que le voy a llamar footer. Bien, entonces, con esto, que es una expresión, bueno, ya un poquito más compleja, puedo definir la estructura completa de un archivo HTML sin tener que escribir todo el HTML. Ahora simplemente le doy al tabulador y tachán, automáticamente tengo todas esas zonas que había definido, y ahora me resulta mucho más fácil rellenar. Esto es, por ejemplo, súper útil a la hora de definir plantillas para aplicaciones enlazadas a datos con Knockout, por ejemplo, o algo así. Bien, finalmente lo único que me queda por enseñar del zencoding en este caso es una extensión que tiene la gente de Visual Studio que nos permite generar textos del tipo lorem ipsum $amet, típicos para usar de comodín en las páginas HTML. Entonces, si yo escribo el texto lorem y le doy a tabulador, me genera una frase lorem ipsum $amet
de 30 palabras. Y le puedo especificar la longitud que me interesa en concreto, pues poniendo un número a continuación. Pues por ejemplo le voy a poner solo 3. Si le pongo 3 y le doy al tabulador, me genera solo 3 palabras, ¿no? Y también, bueno, el máximo que me puede generar son 500, ¿vale? Si le pongo algo más de 500, lo máximo que me genera son 500. Y si le pongo multiplicidad, pues por ejemplo 5, me va a generar 3 palabras de lorem ipsum, etcétera, 5 veces le doy, y como veis me genera 5 veces esa frase de 3 palabras. Entonces esto es bastante útil, o sea, todo esto que hemos visto es muy útil a la hora de definir la estructura de nuestros documentos de una manera muy concisa, muy sencilla y sin tener que escribir tanto código como haríamos normalmente, y eso que Visual Studio pues nos ayuda bastante. Espero que lo hayas encontrado interesante y que a partir de ahora lo utilices mucho en tus proyectos.